Vamos a empezar esta sesión de hoy, continuando el tema de la espectroscopía atómica, esta es la segunda parte, y vamos a comenzar con el tema que habíamos dejado pendiente la última vez, que es el proceso de nebulización y atomización, que fue lo último que vimos. Eh, Vamos a marcar acá. Bueno, aquí como se muestra en esta figura, lo que estamos viendo es más o menos un esquema de lo que es los compartimentos de un equipo de espectroscopía atómica. Y cuando estamos hablando del proceso de atomización, implica toda esta etapa que estoy marcando acá, toda esta parte, eh, que involucra, como vimos la última vez, dos procesos. El primer proceso que se llama el proceso de nebulización, que es la formación de la spray, o sea, las gotitas de solución de muestra problema, ¿cierto? Eh, y el segundo proceso que vamos a analizar y que algo mencionamos en la última clase, es el proceso que ocurre en la llama, que es cuando las gotitas de spray están en contacto con un sistema de alta temperatura, donde se forman los átomos libres gaseosos. Son esos átomos, ¿no es cierto?, los que generan las señales analíticas. Para este ejemplo, como este es un equipo de absorción atómica, generarían lo que es la absorbancia, es decir, la luz incidente que vendría por acá, ¿no es cierto?, aquí. La luz incidente que vendría con una potencia inicial P0, es absorbida parcialmente por los átomos que se encuentran acá, ¿no es cierto?, la llama, para generar P, y se establece la relación logarítmica entre la absorbancia y el logaritmo de la potencia transmitida y la potencia incidente. Ese es más o menos el esquema que estamos tratando. Solamente estamos develando con un poquito más de detalle lo que ocurre en el proceso de nebulización y atomización, y lo estamos haciendo así porque en esa etapa es donde están en juego gran parte de las islas de América. No exclusivamente en esa etapa, pero mayormente en esa etapa. Es ahí donde el control experimental es mucho más crítico. Las otras etapas son bastante más controlables. Entonces vamos a ver un poco lo que ocurre en esas etapas, ¿ok? Entonces, para esquematizar esto un poco mejor, les voy a mostrar un fragmento de un video que está en internet, que más o menos muestra de forma visual cómo es ese proceso de atomización. Este video que estoy mostrando a continuación es un video de una empresa comercial, Agile Technology, que tengo entendido que hoy en día es la empresa más grande del mundo analíticamente hablando, que creo que fue absorbida por una empresa que se llama Varian. Entonces en el fondo la empresa vigente hoy en día es Varian. ¿Y qué es lo que muestra este video? Vamos a poner aquí play, ¿cierto? Mira, aquí muestra la formación del spray. O sea, en esta parte que está acá, acá, en esta parte que está acá, ¿no es cierto?, es donde se están formando las gotas de spray. Es decir, por esta parte entra la muestra problema, ¿no es cierto? Se pone en contacto con un gas, aquí se juntan y aquí se están formando las gotas de solución, ¿ya? Entonces, bueno, ahora para que no interfiera en la visual, ¿no es cierto? Lo que está mostrando este video es cómo se formaría la gotita de spray. Voy a proceder un poco este video, vamos viendo por partes. Entonces, este se llama nebulizador, ¿no es cierto? Bueno, me retrocedí mucho, el equipo está mostrando los distintos otros compartimentos que tiene el sistema, todo su sistema detector, ¿no es cierto?, y atomizador, que lo vamos a ver con más detalle más adelante. Este equipo no es un equipo de absorción atómica, este equipo es un equipo de eh, plasma de acoplamiento inductivo, que se basa en un proceso previo de atomización y ionización. Pero la parte que vamos a ver es la primera parte de este equipo, que es la etapa de atomización, que el proceso es exactamente el mismo en la fusión atómica. El proceso de detección es un poco diferente, ¿sí? Así que todas estas otras partes que están viendo ahora la vamos a analizar con más detalles cuando veamos sistemas de detección. Y todo esto que se llama cuadrupolo, hiperbólico, no sé si ya, por ahora no lo vamos a analizar. Vamos a un poco. Ahí, queda poco. Entonces, bueno, aquí este equipo se jacta que tiene un rango dinámico de 9 órdenes de magnitud. Lo vamos a ver más adelante por qué. Y ese es el modelo de masa que yo tuve la suerte de ocuparlo en mi tesis doctoral.
y un equipo que en esa época era lo más moderno que había. Bueno, ahí viene el proceso, ahí se forma el spray, ¿no es cierto? Ese como vapor que aparece ahí son gotitas de spray. Y fíjense que lo que va quedando acá, es muy interesante, ¿no es cierto? Para el efecto del curso, lo que va quedando acá retenido, ¿no es cierto? En las paredes, ¿no es cierto? Van quedando pegadas las gotas más gruesas, ¿ok? Y solo las gotas más finas son los que siguen su proceso dinámico, ¿no es cierto? Solo las gotas más finas siguen su proceso dinámico y van hacia el sistema atomizador. Las gotas más gruesas que quedan pegadas en la pared, ¿no es cierto? Yo estoy marcando acá, ¿no es cierto? Finalmente, estas gotas más gruesas van a caer por gravedad hasta un desecho. Acá estaría el desecho. ¿Ok? Todos los sistemas nebulizadores se basan más o menos en el mismo principio, es decir, formar el spray, por un lado, y luego de las gotitas formadas, seleccionar solamente las más finas que van al sistema atomizador, en donde las más gruesas se van al desecho, porque las gotas muy gruesas podrían hacer generar dos cosas. Por un lado, disminuir mucho la temperatura del sistema atomizador, sino apagarlo. Eso es una posibilidad, ¿no es cierto? Y la otra problema es que las gotas cuando son más gruesas tienen una cinética más lenta de vaporización y atomización. Entonces genera demasiada heterogeneidad en el proceso de atomización y eso afecta mucho la precisión. ¿Okay? Entonces, ahí hay dos razones por las cuales las gotas más gruesas no llegan al sistema atomizador. Ahora, entonces, con el continúa, ¿no es cierto?, la formación del spray, ¿no es cierto? Y aquí ya le ponen un zoom, ¿no es cierto? Aquí vienen las gotas más finas. Las gotas más finas comienzan a avanzar por el proceso y ahí se ponen en contacto con el sistema de alta temperatura, que para este ejemplo es un plasma, ¿ok? Aquí que lo que se muestra, que las gotas más finas empiezan literalmente como a romperse porque comienza un proceso de alta temperatura. Las gotas finas, que son líquidas, ¿no es cierto?, comienzan a pasar a estado gaseoso. Entonces, literalmente el solvente se empieza a evaporar y las gotas comienzan a achicar. ¿Okay? Comienzan a achicar. Y ahí, fíjense, ahí muestra una cosa que es bien importante. Estas esferitas de colores, ¿no es cierto?, ya serían las esferas de los compuestos sólidos libres. O sea, por ejemplo, aquí muestran, para acá, ¿no es cierto? Aquí muestran, sería, por ejemplo, los compuestos de la sal, por ejemplo, cloruro de sodio. Porque ella se evaporó el solvente, entonces empiezan a quedar los iones positivos y los iones negativos como un compuesto sólido gaseoso. Aquí estamos en un plasma, o sea, un plasma es un cuerpo que aproximadamente tiene entre 5.000 y 10.000 grados Kelvin. A esa temperatura, obviamente, los compuestos sólidos ya comienzan a fusionarse y a pasar a estado gaseoso, ¿no? Pero ya solvente no hay. Continuamos. Bueno, y aquí comienza a mostrar ya que lo que está siguiendo la trayectoria ya a esta altura, ¿no es cierto?, ya comienzan a ser mayormente, aunque no exclusivamente, pero mayormente comienzan a ser átomos libres. ¿Ya? Átomos libres. Queda una que otra molécula, sí, queda una que otra molécula en estado gaseoso, pero la mayoría son átomos libres. ¿Okay? Para efectos de este video, la empresa pone mucho énfasis que no solo consiguen átomos libres, sino que el plasma posee tanta temperatura que los átomos hasta llegan a perder electrones, es decir, se ionizan. ¿Ya? Eh, Efectivamente, hay algunas técnicas de espectroscopía atómica que explotan la señal mayormente de los átomos libres neutros, es decir, no ionizados. Sin embargo, hay alguna tecnología, sobre todo la más nueva, que explota la señal analítica de iones. ¿Ya? Es el caso del ICP masa que estamos viendo acá. Nosotros nos vamos a quedar, eh, aquí voy a volver a la diapo, ¿cierto? Nosotros nos vamos a quedar con la primera espectroscopía atómica que
se ha descrito en literatura, ¿no es cierto? Que sería en donde los átomos, en el sistema de alta temperatura, llegan a estados de átomo gaseoso neutro, o sea, metal cero o elemento cero, ¿ya? No ionizado. No nos vamos a centrar en esta etapa por ahora, ¿cierto? Porque la mayoría de las técnicas analíticas de espectroscopía atómica tradicionales, las primeras y las más masificadas hasta el momento, o al menos en Chile, se basan en la señal analítica de esta especie, ¿okay? Pero les anticipo, ¿no es cierto?, que, insisto en esto, no todas las técnicas analíticas de espectroscopía atómica explotan la señal analítica de esta especie. Hay algunas que explotan la señal analítica de esta. Vamos a ver esos casos particulares que son más modernos, ¿no es cierto?, cuando analicemos esas técnicas particulares. ¿Okay? Entonces, continuando con el tema de la atomización, ¿no es cierto? Cuando uno traza una curva de calibrado con las técnicas de espectroscopía atómica tradicionales, las primeras, ¿no es cierto? Uno traza una curva de calibrado que sería la que ustedes conocen tradicionalmente, por ejemplo, una curva basada en la ley de Lambert-Beer, en donde yo tengo absorbancia, ¿no es cierto?, que es proporcional a la concentración. Aquí hay una pendiente que es la sensibilidad, ¿no es cierto?, que es el coeficiente de extinción de esta actividad molar, ¿no es cierto?, por ejemplo, por molar o cualquier unidad de concentración, y el largo del paso óptico. ¿Ya? Aquí el largo del paso óptico, ¿no es cierto?, no, obviamente esto no es una celda, sino que el paso óptico ahora sería una llama, ¿ok? Entonces cuando nos referimos al largo del paso óptico sería la trayectoria de luz de cero, ¿cierto? El largo de la trayectoria de la luz a lo largo precisamente de una llama, donde aquí están, en este largo, en este cuerpo que está acá, ¿no es cierto? Aquí están, o debieran estar mayormente, ¿no es cierto?, los átomos de analito neutro gaseoso, ¿ok? Entonces ustedes tienen una curva que es más o menos de este tipo, ¿no es cierto?, como las que hemos visto en asociación molecular, y hay que entender que esta absorbancia además se traza, y lo voy a marcar, no sé, por eso lo vamos a ver más adelante de nuevo, se traza a una longitud de onda, se traza una longitud de onda determinada, ¿no es cierto? Y esa longitud de onda determinada, aquí le pongo lambda 1, se debe a la transición electrónica que hay entre el electrón más externo del átomo, desde su estado basal hasta un estado excitado, ¿ok? Y esa transición, por ser un átomo y no una molécula, ¿no es cierto?, tiene un único delta E, cuantizado, ¿ok?, basado en una de sus líneas atómicas. Ahí estaría un poco... por ejemplo, esta tabla que yo les estoy mostrando acá representa la típica tabla que entregan los equipos de absorción atómica como información que trae el propio equipo. Por ejemplo, este es plomo, ¿no es cierto? Y esto es lo que recomienda el fabricante del instrumento para determinar plomo mediante espectroscopía de absorción atómica. Aquí están las longitudes de onda analíticamente explotables para la determinación de plomo. Fíjense que el fabricante del instrumento recomienda estas líneas analíticas. Son 3, 6, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 líneas analíticas, pero las recomienda en orden de prioridad. O sea, se entiende que esta sería la primera que recomienda. ¿Por qué recomienda la primera? ¿Por qué criterio? Normalmente mediante dos criterios: sensibilidad y selectividad. Sensibilidad, recuerden, quiere decir que igual concentración genera una señal más alta, analíticamente más alta. Es lo que se llama la pendiente de la curva de calidad. Pero también selectividad. ¿Qué quiere decir selectividad? Quiere decir que también esa línea atómica, ojalá no esté interferida por la línea atómica de otro elemento, ¿ya? Aquí muestra más o menos hasta dónde llega el rango lineal. Como normalmente la mayoría de la gente elige la primera o la segunda línea analítica, y todas las que están abajo nadie la elige porque tienden a ser muy poco sensibles, ¿no es cierto? Aquí fíjense, dice que el rango lineal llega hasta más o menos 20 pp.
¿ok? Ese sería más o menos el límite donde pierde linealidad la curva de calibrado para Plot, ¿sí? Que les da bastante información. Lo otro que nos entrega es un ruido relativo. ¿Ya? Esta es una unidad que uno utiliza los fabricantes de instrumentos que es proporcional a la precisión. O sea, ¿qué es lo que nos muestra acá? ¿No es cierto? Que las líneas más precisas serían esta, esta y esta. ¿Ok? Sin embargo, generalmente la precisión que se entrega en los equipos de espectroscopía atómica en casi todos los casos tiende a ser muy, muy buena. Estamos hablando que las precisiones de la señal analítica en espectroscopía atómica, la gran mayoría se logran una precisión inferior al 1% relativo. Así que no debieron haber grandes problemas de precisión en casi ninguna línea analítica. Aquí los fabricantes también lo que entregan, no entregan la sensibilidad porque la sensibilidad, es decir, la pendiente, va a depender mucho también de cómo operen el instrumento. O sea, es imposible entregar un valor de pendiente porque varía mucho la pendiente dependiendo de cómo se ajustan las condiciones de nebulización. Pues. Entonces, ¿qué es lo que sí entregan los fabricantes? Tienen como una medida que es proporcional a la sensibilidad, que se llama concentración característica. La concentración característica es una concentración estandarizada a la cual la señal analítica tiene un valor fijo. Si mi memoria no me falla, ese valor es algo así como 0,044, algo así, de absorbancia. Entonces, se fija un valor de absorbancia para todas las líneas analíticas y se pregunta, ¿a qué concentración se alcanzaría ese valor de absorbancia característica? Eso es lo que se llama la concentración característica. Entonces, ese valor de absorbancia de referencia, por ejemplo, con la primera línea analítica, 283, se consigue esa absorbancia a una concentración de 0,45 miligramos por litro. Con la segunda línea analítica se consigue 0,19 miligramos por litro. Con la tercera línea analítica se consigue a 5,4 miligramos por litro. ¿Qué es lo que me está entregando aquí? Me está diciendo, mira, con, con este valor de concentración característica, la línea más sensible sería la segunda, la de 2,17. ¿Por qué? Porque yo conseguiría esa absorbancia de referencia a una concentración mucho más baja, 0,19. Con la primera línea analítica, yo conseguiría esa absorbancia de referencia con una concentración 0,45. Disculpe que no me acuerdo de memoria cuánto es el valor de esa absorbancia. No me acuerdo de memoria porque el valor de absorbancia eh, es, eh, es un número bien como extraño, ¿ya? No es como un valor redondo. ¿Ya? Pero lo importante es que es un valor de absorbancia de referencia. Entonces, fíjense, extrañamente, pareciera extraño, ¿no es cierto? Extrañamente pareciera que los fabricantes de instrumentos están recomendándoles como la primera opción de línea analítica, la de 283, que sería la segunda línea analítica más sensible. ¿Okay? Uno diría, pero por qué el fabricante de instrumentos me recomienda como primera opción la segunda línea más sensible, no la primera, no la de 217? Bueno, la razón es bien simple, y de hecho el fabricante lo dice, aquí yo no pongo la captura de pantalla de esa parte. En un párrafo más abajo de esta tabla, el fabricante dice, la línea de 217, selecciónela solo si está seguro que su muestra problema no posee cantidades cuantificables o detectables de hierro. ¿Por qué? Porque la línea de 217, ¿cierto?, coincide con una línea del hierro, que también absorbe aproximadamente a 217. Entonces, como en las muestras ambientales, en general en la naturaleza hay mucho hierro, ¿no es cierto?, el fabricante del instrumento no recomienda elegir 217, salvo que estén muy seguros que el hierro no es un problema en su muestra problema, ¿ya? Porque su muestra problema debe ser particular. Pero si ustedes están determinando, por ejemplo, plomo en sangre, y todos sabemos que la sangre tiene mucho hierro, no utilicen la línea 217, sino van a tener interferencia espectral, o sea, un problema de selectividad, y como consecuencia, una sobreestimación de los valores, o sea, un sesgo positivo. Ahora, el plomo es uno de los pocos casos que yo les llamo raros o especiales, ¿no es cierto?, que presenta interferencias espectrales.
No puedo borrar. No, no importa. Vamos a cambiar después la diapositiva, no hay problema. Entonces, como les decía, el plomo es uno de los pocos casos que presenta interferencias espectrales, porque como les mencioné en la sesión pasada, lo que se refiere a espectroscopía atómica, la probabilidad de que dos líneas elementales de elementos, dos líneas de elementos diferentes coincidan, eso es muy, muy poco probable porque las líneas atómicas son muy estrechas. ¿Ok? Entonces la probabilidad de solapamiento es muy, muy bien. Lo que vamos a ver a continuación, entonces, es esto que está marcado acá abajo. Lo voy a volver a marcar de nuevo. Esto que está acá. ¿Qué es lo que hemos hablado hasta ahora? Hemos hablado de la influencia de la longitud de onda. Le expliqué qué es L, que es el ancho del mechero, sería el ancho de la llama. Acá estaría L, ¿cierto? De aquí a acá. Les he explicado más o menos los criterios para recomendar líneas analíticas, ¿no es cierto? Y también les dije a ustedes que también les dije a ustedes que cuando uno traza la ley de Lambert-Beer, ¿no es cierto? Esta que está acá, esa ley de Lambert-Beer se hace previamente, se traza a una longitud de onda previamente elegida. O sea, aquí esta absorbancia para el caso anterior, que esto hubiese sido plomo, sería la absorbancia del plomo a 283,3 nanómetros. ¿Okay? O 217. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el tema del flujo de átomos. ¿Ya? A ver, hablemos del flujo de átomos. Lo que muestro acá en la figura, ¿no es cierto? Es lo que se llama el flujo atómico, y lo voy a graficar de la siguiente forma. ¿De qué depende la magnitud de la señal de espectroscopía atómica? Ya sea en absorción atómica, o sea, cuánta luz absorbe, o en emisión atómica, cuánta luz emite. En última instancia depende de dos parámetros. Uno que uno lo fija a priori, es decir, depende de la longitud de onda que yo seleccione, ¿cierto? Pero de la que yo tengo que regular experimentalmente es esta que está marcada en el cuadro rojo. Depende del flujo de átomos que llega a la llama, ¿ya? ¿Cuántos átomos por segundo están llegando a la llama? Porque la gran diferencia que tiene la espectroscopía atómica de la espectroscopía molecular es que en la espectroscopía molecular la celda y los analitos están fijos en la celda. Es decir, yo pongo una celda y ahí están presentes los analitos en la disolución, ¿no es cierto? Sin embargo, en la espectroscopía atómica, aquí hay un flujo constante de átomos que está siendo aspirado hacia la llama. Entonces, cada uno de estos puntos rojos, ¿no es cierto?, representarían los átomos que están en la llama en un instante determinado. Pero aquí, este flujo de átomos proviene desde un aforo, ¿no es cierto?, que está siendo aspirado de forma constante. Esto tiene un flujo. En términos líquidos, ¿no es cierto?, tendrá un flujo, supongamos, de 0,5 ml minuto, y de ese flujo de volumen, ¿no es cierto?, que está en volumen, parte de ese flujo en volumen va a llegar a la llama, y dependiendo de la concentración de analito que tenga esa solución, es cuántos átomos finalmente van a llegar a la llama. O sea, yo me refiero aquí al flujo de átomos en la llama, porque de esos depende finalmente la señal. De cuántos átomos de analito por segundo llegan a la llama, es cuánta señal va a generar. Y obviamente de qué depende de cuántos átomos por segundo de analito llegan a la llama, va a depender del flujo de la muestra problema, a qué velocidad se aspira esto, y obviamente también va a depender de la concentración de analito que hay en esta solución. Si yo estoy aspirando una solución más concentrada al mismo flujo, van a llegar más átomos de analito por segundo a la llama. Esto que está marcado aquí en recuadro es súper importante, ¿no es cierto? Porque el flujo de la muestra problema líquida, ¿no es cierto?, es súper importante, ¿ya? Y está severamente afectado por varias variables. Y eso es lo que vamos a ir viendo a continuación, ¿ya? Entonces, aquí vamos a empezar a hablar ya de dos variables que
son un dolor de cabeza en la espectroscopía atómica. Son variables que uno tiene que esforzarse mucho de irlas controlando. ¿Okay? Entonces, flujo de muestra problema líquida, de la cual depende cuántos átomos llegan a la llama, es una de las principales variables, no la única, pero una de las principales, ¿no es cierto? Depende de dos propiedades, depende de más, pero las dos principales propiedades que yo tengo que controlar es, por un lado, la viscosidad de la muestra problema, acá, ¿okay? Y la eficiencia del proceso de nebulización. Son dos, digamos, procesos que yo debo controlar. Respecto al segundo, la eficiencia del proceso de nebulización va a depender, por ejemplo, de cuánto flujo de gas yo mezclo con el flujo líquido para formar el spray. Ese es un criterio. Los equipos actuales, normalmente cuando uno marca un elemento y una línea, ¿no es cierto? Por defecto ya esto lo mantienen fijo. O sea, queda fijado el flujo de gas que se mezcla con la muestra líquida como por defecto. Uno puede manipularlo, sí, pero casi nadie lo manipula, porque las condiciones que recomienda el equipo y que fija por defecto para que la eficiencia de nebulización sea buena, normalmente esas condiciones ya están previamente estudiadas por el fabricante y lo recomienda y no conviene tocar. ¿Ya? O sea, muy rara vez alguien se mete en las condiciones de la eficiencia de nebulización, sobre todo en los equipos más modernos, donde todo esto está más o menos automatizado. Entre los equipos son más antiguos, antes, yo de hecho tuve que hacerlo, no sé qué, antes uno tenía que mover ciertos aparatajes, ¿no es cierto?, que regulaban el flujo de aspiración de la muestra, uno tenía que regular el flujo de los gases que se mezclaban con esto, uno tenía que hacer una especie de optimización univariada, o sea, ir variando a la vez el flujo de gas, después ir variando el flujo de la aspiración de la muestra, para conseguir la máxima absorbancia. Los equipos modernos hoy en día traen un software automatizado. ¿Ya? Yo he visto equipos que uno los prende y empieza a hacer el ajuste de flujo de muestra y flujo de gas sin tocarlo, y luego literalmente aparece un mensaje en la pantalla que dice señal optimizada. ¿Ya? Sin embargo, entonces la tecnología ha resuelto mucho el problema de la eficiencia de la nebulización. ¿Ya? Cómo conseguir la mejor nebulización posible. Sin embargo, lo que está marcado ahí arriba, que es la viscosidad de la muestra problema, eso no lo puede resolver el instrumento porque la naturaleza de la muestra problema no depende del instrumento, depende de la preparación de la muestra y de su origen. Por lo tanto, no hay ningún instrumento que pueda hacer algo al respecto. Entonces, nos vamos a referir a continuación al eterno problema de la viscosidad de la muestra. Primero hay que tener presente una cosa. Mientras más viscosa es la muestra, mientras mayor es la viscosidad, ¿cierto?, menor va a ser el flujo de aspiración. ¿Ok? Y eso es como, bueno, tiene que ser hasta medio intuitivo, ¿cierto? Las muestras más viscosas requieren aplicar una fuerza mayor para mantener el flujo. Entonces, dado que el equipo mantiene las condiciones de aspiración fijas, mientras más viscosa es la muestra, mayor es el flujo. O sea, mientras más viscosa es la muestra, menor es el flujo. Esto quiere decir que mientras más viscosa es la muestra, menos flujo de aspiración se genera en la realidad y por lo tanto menos átomos por segundo de analito llegan a la llama. Dicho de otra forma, mientras más viscosa es la muestra, menor es la absorbancia o menor es la señal. ¿Okay? Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque dado que la viscosidad afecta a la señal, quiere decir que la viscosidad afecta, mayor viscosidad disminuye la sensibilidad, disminuye la pendiente. Con todos los efectos que eso tiene, ¿ya? Si la viscosidad disminuye la sensibilidad, pues bien, va a afectar, por ejemplo, los límites de cuantificación. Una posibilidad. Otra posibilidad es que si la viscosidad de la muestra problema es mayor que la viscosidad de los estándares, vamos a tener un problema a la hora de cuantificar. Vamos a tener sesgos. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. De hecho, se los voy a mostrar esto con algunos gráficos reales, ¿no es cierto?, donde muestran el verdadero efecto que tiene la viscosidad sobre la sensibilidad. Se van a dar cuenta ustedes que es una cosa bastante grave. Vamos a saltarnos un poco. Ya voy a volver a esto.
Ya, fíjense. Este gráfico es el que a mí este es un gráfico muy antiguo, tomado de un libro analítico, ¿no es cierto? Que muestra el efecto de la viscosidad. En el eje Y, voy a marcar acá, ¿no es cierto? En el eje Y se muestra la señal de absorbancia, o sea, esta es una señal de espectroscopía de absorción atómica. En el eje X muestra el porcentaje de la mezcla de solución, ¿ya? Es decir, esta mezcla es una mezcla acuosa, pero es una mezcla que tiene ya sea agua con ácido sulfúrico concentrado, una posibilidad, o agua con metanol, es otra posibilidad. Es decir, una mezcla binaria. Entonces, cada uno de estos gráficos que están acá les indica a ustedes qué pasa si es que la mezcla en favor del ácido sulfúrico y metanol va aumentando. ¿Qué pasa con la absorbancia? Y esa variación de absorbancia es efecto de la viscosidad. Nosotros sabemos que el metanol es menos viscoso que el agua, ¿ok? Entonces, dado que sabemos que el metanol es menos viscoso que el agua, nosotros sabemos que mientras más metanol tengo una mezcla de metanol-agua, menos viscosa es la solución. Es decir, si yo me voy desplazando hacia el eje X, hacia acá, la viscosidad va a ir disminuyendo para el caso del metanol. Para el caso del metanol, la viscosidad, ¿no es cierto?, va a ir disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra acá? Que mientras más metanol hay, por ejemplo, aquí ya estamos al 60%, al 40%, al 20%, al 10% o al 0%, ¿no es cierto? Aquí ya sería solamente agua. Mientras más metanol hay, mayor es la absorbancia, ¿ya? Pero la absorbancia sube no porque tengamos más analitos en la solución. Cada uno de estos puntos es una solución que tiene la misma concentración de analitos. La absorbancia sube porque, dado que al incrementar el metanol disminuye la viscosidad, esto comienza a aumentar el flujo de aspiración de la muestra y llegan más átomos de analito a la llama. Y llegan más átomos de analito a la llama no porque tenga más concentración la solución, es porque hay más flujo de solución de igual concentración. Nosotros sabemos que el ácido sulfúrico es más viscoso que el agua. Es decir, esta curva que está acá abajo, ¿cierto?, nos muestra que el ácido sulfúrico, ¿no es cierto?, va incrementando la viscosidad. Esta curva que está acá abajo es una curva de incremento de viscosidad. Repito, más ácido sulfúrico, más viscosidad. Si la solución es más viscosa, el flujo va siendo menor. El flujo de aspiración de la muestra va siendo menor. Si el flujo de aspiración de la muestra va siendo menor, entonces la cantidad de átomos que va llegando a la llama por segundo va siendo menor y la absorbancia va cayendo. Aquí tenemos dos curvas, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, una curva que incrementa la viscosidad, a metanol, una curva que disminuye la viscosidad, perdón, más metanol, otra curva que aumenta la viscosidad, más ácido sulfúrico, y el efecto es el efecto que acabamos de escribir sobre la absorbancia. La absorbancia es inversamente proporcional a la viscosidad. ¿Okay? Por eso se llama efecto de matriz, ¿no es cierto? El efecto de la interferencia de la matriz, particularmente el efecto de la interferencia de la matriz sobre la viscosidad de la muestra que afecta en última instancia a la sensibilidad. Ahora, lo que vamos a ir viendo son otros ejemplos relacionados más o menos con el acá para que nos arrastre a la siguiente diapositiva. Ahora, lo que a mí me interesa también es que ustedes a esta altura no solamente vayan viendo el efecto de la viscosidad sobre la absorbancia, que es lo que acabamos de ver, vayan viendo las consecuencias que tiene esto, ¿ya? Nosotros hemos dicho desde la primera parte del curso, y lo voy a volver a repetir, que un requisito absolutamente necesario para que a la hora de cuantificar un analito en una muestra de problema no me genere sesgos
uno de los requisitos necesarios, no suficiente, pero absolutamente necesario, es que la sensibilidad de mi analito en mi muestra problema sea igual a la sensibilidad de mi analito en mi curva de calidad. Este efecto que tiene la composición de la viscosidad o de la muestra problema sobre la absorbancia es crítico, ¿ya? Porque fíjense lo siguiente, si yo tengo un analito en metanol, supongamos que yo estoy determinando, bueno, un invento, estoy determinando arsénico en una bebida alcohólica, ¿cierto? Entonces, por ser una bebida alcohólica, va a tener mucho alcohol, mucho metanol, supongamos, ¿ya? Entonces, si ese arsénico en mi muestra problema es este, me está generando una señal de, supongamos, 0,14, observamos, ¿ok? Eso es lo que genera mi arsénico en una bebida alcohólica, ¿cierto? Y supongamos que ustedes hacen su curva en agua. Si ustedes hacen su curva en agua, y supongamos que, voy a poner un caso, este arsénico en mi muestra problema tenía 1 miligramo por litro. Esa era su concentración real, ¿cierto? Y me dio una señal de 0,14. Luego ustedes hacen su curva en agua, ¿cierto? Y su curva en agua va a tener varios puntos de calibrado. Supongamos que el punto de un ppm preparado en agua, ¿cierto? Es decir, el más viscoso, sería por lo tanto esto. Es decir, sería una señal de absorbancia de 0,10. Ese sería arsénico en un estándar, ¿no es cierto?, de 1 miligramo por litro. Entonces, fíjense lo que ustedes estarían haciendo. Ustedes estarían haciendo una relación de que, de acuerdo a su curva de calibrado, ¿no es cierto?, usted hace una regresión, y la regresión lineal les diría que una solución de 1 miligramo por litro de arsénico, de acuerdo a la curva de calibrado, les da una señal de 0,10. Y ustedes van a decir, bueno, yo tengo una muestra problema, una bebida alcohólica, que me dio una señal de 0,14. Esta señal de 0,14 ustedes la van a interpolar a una curva de calibrado, ¿no es cierto? Acá, que va a tener la relación de absorbancia versus concentración. Y esta pendiente de la curva de calibrado que está preparada en agua, ¿no es cierto?, a ustedes les va a dar una pendiente de aproximadamente 0,1. ¿Por qué 0,1? Porque le estoy diciendo yo que el estándar de un ppm le da una señal de 0,1 de absorbancia. Por lo tanto, la relación de I sobre X sería 0,1. Entonces, ¿ustedes qué es lo que harían? Cometerían el siguiente error. Dirían 0,14 de absorbancia, si yo le interpolo a esta curva de calibrado, ¿qué concentración de arsénico les va a arrojar? Ustedes van a decir, mira, acá está 0,14, 0,14, la interpolo a esta curva, ¿no es cierto? Vamos a ponerle aquí en otro plot, y esto me va a arrojar entonces una concentración de, bueno, 1,4 ppm. ¿Okay? Entonces, su valor real es 1 ppm, y ustedes estarían reportando 1,4 ppm. Es decir, estarían arrojando un valor un 40% sesgado, sesgo por exceso, ya estarían sobreestimados. Este cálculo que yo les acabo de mostrar, así de manera rápida, es el típico efecto de la viscosidad sobre la exactitud. ¿Por qué? Porque la matriz de la muestra de problema genera una viscosidad diferente a la viscosidad de la curva. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Vamos a ir viendo, ustedes me dirán, pero es un ejemplo inventado, no es tan así. Les voy a mostrar unos resultados reales, no sé si en esta sesión en la que viene, donde esto en paper se estudia, ¿no es cierto? Y las magnitudes de los errores son 40, 50, 100, 200%, ¿no es cierto? No es algo menor. Es un error muy, digamos, recurrente en la espectroscopía atómica, y si uno no lo controla, los errores pueden ser enormes. ¿Okay? Esto que yo les estaba mostrando recién con valores inventados, aquí tienen ustedes más o menos llevado a nivel gráfico. ¿Ya? ¿Qué es lo que muestra esta figura? Esta figura muestra
dos gráficos, ¿no es cierto? Los voy a ir marcando acá para que vamos hablando con una guía visual. Muestra dos gráficos, dos curvas de calibrado, una curva de calcio y una curva de magnesio. Esto ha sacado un artículo, muy importante. Y esa curva de calcio o la curva de magnesio es una curva que fue desarrollada en dos condiciones. Las curvas rojas, ¿no es cierto? La de calcio y de magnesio, las curvas rojas, esta y esta, es una curva de calibrado preparado en agua pura. ¿Ok? Agua pura, agua pura. ¿Ok? Ahora, si mi memoria no me falla, este paper es un paper que es determinación de calcio y magnesio en vegetales. Entonces, una muestra problema de vegetal, ¿no es cierto? Hay que disolver el elemento del analito desde la muestra, porque esa muestra es sólida. Entonces, hay un medio extractante o un medio que solubilizante, a mí no me gusta la palabra extractante, me gusta más solubilizante. Hay un medio que solubiliza o extrae el analito desde la muestra sólida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hicieron en este paper? Dijeron, bueno, si yo tomo el medio extractante de la muestra problema, que es un medio que normalmente es mucho más viscoso, ¿no es cierto?, que el agua pura. Porque si yo tomo una planta, pongamos una lechuga, y extraigo, supongamos con agua caliente, mi analito, ¿no es cierto?, desde ahí, la solución final que me va a quedar va a ser agua con el analito, más todo lo que se extrajo de la planta, algunos aceites, algunos aminoácidos, ¿no es cierto?, sales. Por lo tanto, mi solución extractante tiende a ser más viscosa que el agua pura en el cual están preparados los estándares. Entonces, ellos prepararon los estándares, como les dije yo, así, en agua, que sería la curva roja, y prepararon los estándares en el medio extractante, ¿ok? El cual, como les mencioné, es más viscoso, sería este. Entonces, a veces el medio extractante es más viscoso por lo que se extrae de la muestra problema, es una posibilidad. A veces más viscoso por los solventes que se utilizan, porque si yo extraigo mi analito en una mezcla con agua, con ácido sulfúrico, como vimos en el caso anterior, que también era una posibilidad, entonces el medio extractante va a ser más viscoso por el ácido sulfúrico, no solo por lo que se extrae de la muestra problema. El hecho es que el medio extractante afecta la viscosidad. ¿Qué es lo que nos muestra esta figura? Que el medio extractante, claramente de forma visual, genera una pendiente menor. Es decir, la curva de calibrado, su sensibilidad, que sería, voy a mostrar acá está la pendiente, que es la curva en el medio extractante. Y esta es la pendiente de la curva en el medio de agua, ¿no es cierto? La sensibilidad es visual y matemáticamente muy afectada por el medio extractante. Por ejemplo, en el caso del magnesio, la sensibilidad cae a la mitad. ¿Ok? Entonces, para que ustedes vean el gran efecto que tiene el medio extractante sobre la sensibilidad. Ahora, lo que yo les expliqué en el caso anterior con valores inventados, ¿no es cierto? Nosotros podemos graficarlo o estimar la magnitud del error producto de la viscosidad del medio extractante sobre el resultado analítico tomando estos valores. Por ejemplo, tomemos el caso del magnesio. Voy a borrar acá lo que marqué el magnesio. Tomemos el caso del magnesio. Entonces, supongamos que ustedes, lo que hacen es una curva de calibrado en agua. ¿Ok? O sea, ustedes calibran con esta curva. ¿Ok? Y aquí tienen ustedes los parámetros de calibración. Y supongamos que esta curva superó todos los test estadísticos aquí y por ahí. Y luego ustedes, ¿qué es lo que hacen? Ustedes dicen, bueno, yo voy a determinar el contenido de magnesio en un vegetal, voy a extraer entonces el magnesio desde el vegetal y por lo tanto su medio problema va a tener magnesio junto con el medio extractante. Entonces supongamos que ustedes lo que extraen de magnesio son 0,3 pp. Es decir, aquí estaría su concentración real de magnesio. ¿Okay? 0,3 pp. Pero ese magnesio está en un medio extractante. Es decir, esos 0,3 ppm de magnesio les daría esta señal analítica. No esta. O sea, les daría aproximadamente, voy a poner acá, un poco más de 0,1 ppm.
¿ok? Supongamos, por ser generoso, 0, ¿ya? Entonces, esa es la señal analítica de su muestra problema. ¿Estamos? Que les daría una señal analítica más baja de la que les debió haber dado, porque el medio extractante es más viscoso. Su concentración real es 0,3, ¿cierto? Pero ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a tomar esta señal analítica y la van a interpolar no a la curva en negro, a la curva en rojo, es decir, la curva en agua. Ustedes van a tomar este 0,1 CTTM y van a decir qué concentración de magnesio tiene, porque ustedes no saben. Ustedes van a decir, bueno, 0,11 de absorbancia, la interpolo acá, aquí se ubica en la curva en agua. Ustedes van a decir, esto 0,11 me dio una concentración aproximada de, como ustedes ven ahí, aproximada, que es un poquito menos, de 0,15 miligramos por litro. Cuando la concentración real es 0,3. ¿Se fijan? Entonces ustedes estarían subestimando aproximadamente un 50% de sesgo negativo por defecto. ¿Ok? Ahí tienen ustedes un efecto gráfico tomado con valores reales del efecto que podría tener la viscosidad de la muestra, no solo sobre la sensibilidad, sino que sobre el sesgo. ¿Ok? Muy importante. Ahora, quizás ustedes se preguntarán, bueno, dado que la viscosidad es tan crítica a la hora de obtener resultados confiables, ¿cómo podría yo entonces resolver este problema? Porque todas las muestras problemas reales, ¿no es cierto? Sobre todo las muestras problemas reales naturales, como suelo, orina, sedimentos, vegetales, ¿no es cierto? Muestras reales complejas, no sintéticas, ¿no es cierto? Todas las muestras problemas reales necesariamente van a tener una viscosidad diferente a mi curva de calibrado. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo puedo evitar este error que claramente es súper, súper peligroso? Bueno, la solución semánticamente es bien simple, ¿no es cierto? Aunque metodológicamente no es tan simple de llevar a cabo, es simplemente calibrar con una curva que tenga la misma viscosidad de la muestra problema, ¿ya? O sea, si yo consigo que mi curva de calibrado tenga una viscosidad similar, si no igual, a la de mi muestra problema resuelto, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Hay varias formas de hacerlo, los vamos a ir viendo paso a paso, pero para adelantarles ya una respuesta, ¿no es cierto? Una forma de hacerlo es, que es la más práctica a mi juicio, aunque no siempre se puede llevar a cabo, es recurrir a una sal externa a la muestra problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, si su muestra problema es un vegetal, va a tener, bueno, va a tener muchas sales provenientes del vegetal, ¿no es cierto? Lo que podríamos hacer es que si la viscosidad se debe a la presencia de sales que vienen de la muestra problema, lo que yo puedo hacer es literalmente agregar una sal externa a la muestra problema, y esa sal externa, supongamos cloruro de potasio, ¿cierto? Se le agrega tanto a la muestra problema como a los estándares en exceso, ¿ok? De manera que, por ejemplo, si la viscosidad de la muestra problema es un 10% mayor que la viscosidad de mi curva, yo le agrego una sal de forma que la viscosidad se triplique, 300% más alto, de forma que, dado que la viscosidad ahora se incrementó muchísimo, tanto en la curva como en la muestra, yo tengo una viscosidad más o menos igual ahora entre la curva y la muestra. Es una posibilidad literalmente es agregar una sustancia química externa para igualar viscosidades en curva y muestra, de forma que lo que aporta de viscosidad a la muestra es despreciable respecto a la viscosidad que aporta esta sal externa. Es un poco la idea, ¿sí? Es como decirle a ustedes, miren, yo tengo 100 pesos, ustedes tienen 10 pesos, por lo tanto nuestro dinero es muy diferente. ¿Cómo nos podemos igualar? Tienen dos posibilidades. A usted le doy exactamente 90 pesos y así se igualan. O la otra posibilidad es que a ustedes yo les doy 10.000 pesos, yo también me guardo 10.000 pesos. Entonces ustedes tienen 10.000 10 pesos y yo tengo 10.100 pesos. O sea, tenemos casi lo mismo. Esos 10.000 pesos extras que se les dan a ustedes y a mí, ¿no es cierto?, es análogo a una sala externa que se le da a la muestra de la curva.
sea, es tanta la plata que se estaría dando que lo que nosotros traíamos originalmente es despreciable respecto a lo que le aporta. Es un poco la idea. Ahora, si la viscosidad se debe no a las sales que tiene la muestra problema, sino que se debe al solvente con el cual se extrajo. Por ejemplo, yo extraje mi analito con ácido sulfúrico, ¿cierto? A lo mejor el vegetal no aportó nada de sal, pero el puro medio de ácido sulfúrico es el que me genera un medio extractante más viscoso, ¿no es cierto? Que me explicaría lo que está acá. Entonces, si la viscosidad de la muestra problema se debe al solvente, esa solución es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque si se debe al solvente y no a la composición de la muestra, bien simple. Si esta extracción del magnesio, por ejemplo, se realizó con una solución de ácido sulfúrico al 1% de ácido sulfúrico volumen, bueno, la solución es bien fácil. Preparo mi curva, no en agua, ¿no es cierto? No la preparo en agua, sino que la preparo en agua al 1% de ácido sulfúrico. Es decir, preparo mi curva de calibrado en la misma solución extractante. Eso sería muchísimo más fácil de hacer. ¿Okay? Vamos a ver casos donde se aplican ambas estrategias, pero uno debe tener muy claro cuál es el origen de la viscosidad. Yo le acabo de decir dos. El origen de la diferencia de viscosidad entre muestra problema y curva puede tener dos causas, que ni siquiera son excluyentes entre sí. Repito, causa número uno, los solutos que se extraen desde la muestra problema, sales. Esa es una posible causa. Causa número dos, el solvente en el cual se extrae el analito. ¿Ok? Pueden darse incluso las dos cosas a la vez. O sea, el solvente es diferente y además disuelve solutos que alteran la viscosidad. Sea cual sea el caso, yo tengo que tomar decisiones para igualar mi curva de calibrado en viscosidad y muestra. Vamos a ir viendo que hay varias posibilidades. Yo les mencioné dos, son las más frecuentes. No son las únicas, ¿ya? No son las únicas. Como estamos de tiempo, voy a terminar una última cosa. Con esto termino. Fíjense ustedes que el efecto del soluto sobre la viscosidad en este gráfico queda muy claro. ¿Sí? Aquí se muestran soluciones de ácido fosfórico, desde cero ácido fosfórico, es decir, solo agua, hasta 90% de ácido fosfórico. Una solución hiperconcentrada en ácido fosfórico. Y lo que muestra es cuál es el efecto que tiene el soluto, el ácido fosfórico, sobre la viscosidad. Comenzamos con una viscosidad de 1, la cual no varía mucho hasta aproximadamente 10% de ácido fosfórico. O sea, la viscosidad tiende a ser más o menos constante. Sobre 10%, fíjense, aquí va aumentando enormemente la viscosidad, ¿no es cierto? Cuando estamos acá, que sería un caso exagerado, de hecho yo pongo en duda si uno puede tener tanto ácido fosfórico disuelto. Pero supongamos que fuese así, yo dudo de la veracidad de ese último punto, pero supongamos que fuese así. Claro, aquí estamos hablando de que esta viscosidad, que es aproximadamente 11, ¿no es cierto? Estamos hablando que es 11 veces mayor que la viscosidad original. O sea, imagínense ustedes, ya proyectan el efecto que tendría esto sobre el flujo. Una solución 11 veces más viscosa, ¿cómo sería el efecto sobre el flujo? ¿Ya? Eso no es menor. De hecho, ¿no es cierto? Dije ya terminar con el anterior, pero voy a terminar con esto. Aquí está el efecto así, directo, ¿okay? Sobre un resultado analítico real. Fíjense lo que muestra esta figura, que para mí analíticamente es una figura muy didáctica para mostrar el efecto de la viscosidad sobre la sensibilidad. Cuando tenemos una solución acuosa, es decir, cero de ácido fosfórico, por ejemplo, vamos al caso más crítico, que es el del manganeso. El manganeso sería la curva en triángulo. Cuando tengo cero de ácido fosfórico, solamente agua, la absorbancia de una solución, estas son de 1 ppm, una solución de 1 miligramo por litro de manganeso me da una absorbancia aproximadamente de 0,4, como muestra la figura.
Cuando esa misma solución de un ppm está preparada en un medio de 40, aproximadamente 40, un poquito más, por ciento de ácido fosfórico, por acá, ¿cierto? La absorbancia cae a aproximadamente, digo aproximadamente, 0,15. Es decir, partimos con una absorbancia de 0,40 para un ppm y bajamos una absorbancia de aproximadamente 0,15 para un ppm. Estamos viendo un caso donde la absorbancia y por lo tanto la sensibilidad, porque todos estos puntos tienen la misma concentración, ¿no es cierto? La sensibilidad cae casi a un tercio del valor original, solo por la presencia de ácido fosfórico, y sabemos, y el ácido fosfórico afecta, como mostramos en el gráfico anterior, a la viscosidad. ¿Ok? Si mi absorbancia baja a un tercio del valor, si esa viscosidad estuviera presente solo en la muestra problema y no en la curva, es decir, yo cometo el error de hacer la curva en agua y mi muestra problema tiene sobre un 40% de ácido fosfórico, quiere decir que yo estaría interpolando una absorbancia que sería casi un tercio de la absorbancia real para obtener resultados confiables. O sea, estaría teniendo un sesgo por defecto de casi un 70%. Ahí viene usted un ejemplo. Y eso se muestra para casi todos los elementos se ve una tendencia parecida. ¿Ya? O sea, en todos los elementos la absorbancia baja, algunos con más pendientes, otros con menos pendientes, pero baja. ¿Okay? Entonces, con eso vamos a terminar la sesión de hoy. Hemos visto entonces qué es el proceso de atomización, cómo la señal analítica depende del flujo de átomos de muestra problema. Hemos descrito un par de variables que afectan ese flujo, pero en donde nos centramos más en la sesión de hoy es en la variable viscosidad sobre el flujo de átomos y por lo tanto sobre la sensibilidad. Y con algunos ejemplos, cálculos matemáticos bien así rápidos, hemos visto cómo, por lo tanto, la viscosidad, dado que afecta la sensibilidad, podría afectar el sesgo si es que esa viscosidad no se corrige en la curva de calidad. ¿Ya? Ahí vamos a dejar la sesión de hoy. Vamos a seguir analizando más pasos y más efectos sobre la sensibilidad en espectroscopía atómica. Espero que hayan entendido. Si no se entendió algo, me hacen las preguntas respectivas por el correo, por el WhatsApp o en la próxima. Saludos y que estén bien. Cuídense.